CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Miércoles 4 de julio de 2012, bienvenidos a la entrevista en línea. Un abrazo a quienes nos acompañan a través de la prensagráfica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche. Y un saludo para quienes nos escuchan por GD Radio del grupo Dutriz. Con nuestro invitado de este miércoles conversaremos sobre los temas más relevantes de la coyuntura nacional y la reflexión desde la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Varios temas centrales en el análisis: la controversia entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa y las consecuencias del paro de labores en el Ministerio de Hacienda, desde luego las consecuencias en la economía nacional o regional incluso. Para conversar de estos temas nos acompaña en nuestros estudios Arnoldo Jiménez. Él es el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Arnoldo, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, William. Es para mí un verdadero honor estar contigo en este prestigioso programa. Un saludo a todos los televidentes, un saludo a todos los radioyentes que están, también la gente que nos pueden ver por internet. Claro. Así es que con todo gusto estamos aquí para poder abordar este tema tan crítico que nos tiene ahorita a todos los salvadoreños preocupados, como es la crisis institucional, porque se le ha intentado dar un golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y de esa manera coartarnos el derecho que tenemos los salvadoreños de poder acceder a una justicia que sea imparcial, donde nosotros podamos de alguna manera protestar ante cualquier atropello que pueda venir ya sea del órgano ejecutivo o de la Asamblea Legislativa. Perfecto. Del tema de intento de golpe de Estado, a lo mejor nos clarifica un poco más adelante. ¿Cómo no? En principio me gustaría, Arnoldo, que nos diera la reflexión en torno a una decisión que han tomado ustedes el día de ayer, lo han anunciado, y es la posibilidad de apoyar a cualquier ciudadano o institución, debo entender, o empresa que presente un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional por posibles resoluciones que emitan los magistrados que han tomado posesión el pasado domingo. Un poco, si nos puede clarificar esa parte, ¿en qué consiste esto? Bueno, tuvimos una reunión de junta extraordinaria directiva de ANEP, con una asistencia de cerca de 300 empresarios, donde se analizaron pues qué tipo de acciones podíamos nosotros tomar de aquí en adelante. Una de las acciones es que los empresarios, primero, nosotros no reconocemos como autoridad oficial de la Corte Suprema de Justicia más que aquellos magistrados que sean electos de acuerdo a la Constitución. En ese sentido, los señores abogados que ahorita han entrado 1 de julio a la Corte Suprema, nombrados como magistrados, pero por la anterior legislatura de manera inconstitucional, de manera ilegítima, no son reconocidos magistrados. Entonces podrán ser abogados, podrá haber sido una reunión de amigos, como lo dijo alguien, pero no es un nombramiento oficial. Entonces, en ese sentido, cualquier sentencia que estos abogados firmen como magistrados no tiene validez alguna, es totalmente nula. Entonces, las empresas mismas, salió de las empresas que ellas van a interponer un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por la invalidez de esas sentencias que se puedan emitir, ya sea de la Sala de lo Civil, ya sea de la Sala de lo Contencioso Administrativo o de cualquier otra sala de la Corte. Al final será la Sala de lo Constitucional pues la que tendrá que resolver. Nosotros como ANEP también hemos buscado organizarnos con un grupo de abogados que pueda dar asistencia a todas estas empresas, pues que desde hoy o desde el momento en que se instalen estas personas a firmar sentencias inválidas, ¿verdad? Podamos hacer valer el derecho a tener una Corte Suprema de Justicia verdaderamente independiente, como lo dice la Constitución, y elegida de acuerdo a la Constitución. Arnoldo, ¿y eso no es una especie de rebeldía? Es decir, en estos casos, ¿cómo no tienen temor de que se les tilde de esa manera? No, porque fíjese, William, que nosotros lo que estamos haciendo es siguiendo las leyes, siguiendo la Constitución. O sea, la misma Constitución establece que si usted se ve afectado por un agraviado, por un acto de parte del Estado que le está afectando sus derechos constitucionales, usted puede acudir al máximo tribunal constitucional, que es la Sala de lo Constitucional de El Salvador. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. No se trata de incumplir la sentencia, se trata de básicamente de interponer recursos de amparo por la invalidez de esas sentencias. Estos abogados realmente no han sido nombrados de acuerdo a la Constitución y por lo tanto no son magistrados.
Ya, pero esto ocurriría una vez que los magistrados que tomaron posesión a partir del pasado domingo Sí. emitan alguna Cuando sentencia. ellos comiencen a firmar sentencias, esas sentencias son nulas. Son nulas porque no han sido elegidos de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución. Segundo, porque hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que dice que esa elección es inválida, ¿verdad? Que no aplicaba y que por lo tanto los magistrados están pendientes de ser nombrados por la Asamblea Legislativa. Entonces prácticamente las personas, los abogados, que no tenemos nada en contra de estos abogados, pero simplemente no han seguido el procedimiento, se han dejado de nombrar por un procedimiento ilegítimo. Entonces prácticamente que de ellos deben de tener en cuenta que cualquier sentencia que firmen va a ser nula, va a ser considerada nula y se le van a interponer recursos de amparo para hacer valer el derecho y la Constitución. Arnoldo, ¿cómo califica la ANEP los acontecimientos entonces del pasado domingo, cuando hemos visto que llegan magistrados a tomar posesión? Bueno, hechos que han ocurrido desde el pasado viernes, digamos, en tanto los sindicalistas de la Corte Suprema de Justicia se tomaron las instalaciones de la Corte, luego dijeron que era para generar condiciones para que tomaran posesión estos magistrados el domingo, de hecho así ocurrió. Vimos la presencia policial también en el edificio de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se califica todos esos actos que han sido que han ido en una especie de consecuencias? Sí, yo te decía, William, que nosotros lo calificamos como un intento de golpe de Estado. No es un golpe de Estado efectivo porque al final los magistrados no han sido nombrados magistrados, son ilegítimos, pero sí un intento que ha contado con la complicidad de muchas instituciones. Por un lado vemos cómo han movido a unos sindicatos, vemos el FMLN, ¿verdad?, que está persiguiendo acaparar todas las instituciones del Estado lo más que pueda. Vemos a todos los partidos políticos que siempre han acompañado al presidente Funes, los aliados del presidente Funes, que son GANA, CN y PES, ¿verdad? Estos partidos han votado por todas las leyes que promueve el presidente Funes, por todos los préstamos que promueve el presidente Funes y ahora, obviamente, por la elección anticipada de magistrados. Vemos también una complicidad de parte del presidente mismo de la República, que el mismo día, ¿verdad?, que la Asamblea Legislativa reforma la Ley Orgánica Judicial para que pueda ser convocada Corte Plena sin necesidad de que estuviera presente el magistrado presidente Belarmino Jaime, ese mismo día él viene y la sanciona, o sea, le da su aprobación y además le busca una publicación en el Diario Oficial, pero ni siquiera es publicada en el Diario Oficial, sino que lo que emite la persona encargada del Diario Oficial es una solvencia o una constancia, de que va a ser publicada en esa fecha en el Diario Oficial y que por lo tanto ya puede ser aplicada. Entonces vemos que también hay una complicidad de parte de esta famosa Corte Centroamericana de Justicia. Esta Corte Centroamericana de Justicia, hoy vemos en los periódicos, por ejemplo, que Costa Rica la está acusando de ser una corte imparcial, ¿verdad? Es una, totalmente parcializada. Los magistrados de esa Corte Suprema de Justicia, los países que han nombrado magistrados solamente son El Salvador, Honduras y Nicaragua. Los magistrados de Nicaragua son básicamente controlados por Daniel Ortega. Los magistrados de El Salvador, uno ya declaró la incompetencia cuando era miembro de la Corte Suprema de Justicia, aunque hoy declara que sí es competente para conocer de este tipo de casos. Ya. Y el otro tiene un claro conflicto de interés por pertenecer al PDC, que fue uno de los partidos eliminados por la Sala de lo Constitucional. El caso del doctor Acevedo Peralta. Acevedo Peralta. Entonces nosotros vemos que no estamos frente a una corte verdaderamente independiente para resolver, así lo ha dicho Costa Rica. Es más, hay una magistrada de la Corte Centroamericana de Justicia que el día de ayer interpuso una renuncia ante la Corte Centroamericana de Justicia y ante la Corte Suprema de aquí de El Salvador, porque precisamente dice que no puede mantenerse una institución que se ha dado a conocer un caso donde no tiene competencias. De acuerdo, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos sí me interesa que hablemos de este punto un poco más, sobre todo porque, bueno, estamos hablando de María Silvia Guillén, ¿no? Correcto. Vamos a una pausa, regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones.
Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Este día nos acompaña en nuestros estudios Arnoldo Jiménez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Estamos conversando con el tema, ni siquiera es un tema del día, sino un tema de prácticamente de los últimos meses, puesto que se deriva de una serie de hechos y consecuencias que han habido entre la Sala de lo Constitucional y también la respuesta de la Asamblea Legislativa. Pero bueno, Arnoldo, veníamos hablando del tema de Corte Centroamericana de Justicia, sí, y el último punto que usted abordó tenía que ver con la renuncia que hizo la magistrada de la Corte Centroamericana de Justicia, magistrada suplente, María Silvia Guillén. María Silvia. Ella presentó esa carta el día de ayer y debo entender que sí la llevó ante la Corte Suprema de Justicia. Pero entiendo que se la dirige al presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, que es quien la nombró, ¿verdad? Pero le hace ver de que ella no está de acuerdo con que la Corte Centroamericana de Justicia conozca el caso de la demanda presentada por la Asamblea Legislativa, en el sentido de que no hay un choque de poderes en El Salvador, que lo que hay simplemente es una desobediencia de parte de la Asamblea a cumplir una sentencia judicial. De ese acto particular, ¿cuál es la interpretación que tiene la ANEP? Y otro más que quisiera agregar, y usted lo decía en el segmento pasado, tiene que ver con la posición que ha asumido Costa Rica ante una resolución de la Corte Centroamericana respecto del litigio que tiene Costa Rica con Nicaragua en el río San Juan. Sí. La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, dijo hace 2 días que era una resolución espuria y que por lo tanto incluso han advertido con retirarse de manera pasiva, algo así creo que es el término de SICA. Bueno, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, ellos ni siquiera han firmado el estatuto. O sea, ellos no han firmado el convenio de la Corte Centroamericana de Justicia y entra la Corte Centroamericana de Justicia a conocer y resolver cosas que le pertenecen completamente, están bajo el área jurisdiccional de Costa Rica, bajo la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Entonces ahí El Salvador sí ha firmado ese estatuto, ¿verdad? Sin embargo, lo que nosotros alegamos es que si uno ha concedido ciertos aspectos a una corte comunitaria, a una corte regional, tiene que estar bien claro cuáles son sus funciones, y la función de resolver temas de inconstitucionalidad no le pertenecen a la Sala Centroamericana, a la Corte Centroamericana, sino que le pertenecen a la Sala de lo Constitucional del Salvador. En el caso de Costa Rica es peor aún, porque ni siquiera han firmado el estatuto y ya están interviniendo en resolver un conflicto. Panamá mismo les ha salido a decir el día de hoy de que también ellos no reconocen a la Corte Centroamericana de Justicia, el presidente de Panamá, precisamente por estar actuando con arbitrariedad. Entonces lo que nosotros al final vemos es que es una Corte Suprema de Justicia, le decía yo, que en el caso de El Salvador está resolviendo básicamente con magistrados de Nicaragua, que todo el mundo en Nicaragua sabe que los magistrados de Nicaragua son controlados por Daniel Ortega, y de ahí su vinculación con el FMLN, y con magistrados del país de Honduras. Nosotros no entendemos cómo el presidente Funes avala, ¿verdad?, de que la soberanía democrática de nuestro país ponerla en manos de prácticamente nicaragüenses y hondureños. Es decir, ¿ustedes ven la parte política en esa participación de la Corte Centroamericana de Justicia? Es decir, definitivamente. La mano entonces directamente de Daniel Ortega, del presidente de Nicaragua. Sí, porque mire, es que si usted visita, por ejemplo, Nicaragua, recordémonos hace tiempos, todo esto que está pasando ahorita en El Salvador ya pasó en Nicaragua. Y todo comienza cuando el presidente Ortega se toma la Corte Suprema de Justicia. Una vez se toma la Corte Suprema de Justicia, ya nadie puede llegar y
y hablar libremente, o sea, tener el derecho de expresarse libremente sin temor a represión. Entonces, después de eso, viene y se dan reformas, ¿para qué? Para que el presidente Daniel Ortega se pueda reelegir en Nicaragua. Vienen para poder, cambian la Constitución para poder elegir con 35% de los votos y 10 de diferencia. Exacto, que fue cuestionada porque fue una reforma hecha a la medida para la votación que tenía el FCLN. Para volver a ganar Daniel Ortega. Viene aquel pacto Arnoldo Alemán, Daniel Ortega, ¿verdad? Donde le dieron el apoyo a Daniel Ortega, el partido, no me recuerdo cómo se llama, Partido Liberal. El Partido Liberal de Arnoldo Alemán, traicionando básicamente o sea, lo que hace es dividiendo a la derecha, básicamente el mismo juego que está tratando de hacer Ghana ahorita, que está actuando con base a la estrategia definida en Casa Presidencial. O sea, mantener dividida a la derecha para tratar de que de esa manera vaya caminando en la izquierda. Después pueden venir reformas electorales que violan la Constitución, pero que son avaladas por una Corte Suprema de Justicia que está de alguna manera capturada por los políticos. Arnoldo, ¿usted ve entonces en lo que está ocurriendo, o más bien desde la ANEP, usted ve entonces que lo que se está viviendo en este país es el patrón, es la réplica de lo que ha ocurrido en Nicaragua? No solamente en Nicaragua, déjeme decirle que esto es prácticamente una franquicia. Es lo mismo que ha sucedido en Bolivia, lo mismo que ha sucedido en Ecuador y originalmente en Venezuela. Prácticamente el que ha estado detrás de todos estos países aportando sus recursos ha sido Hugo Chávez, que por ejemplo en Ecuador. Ahorita, si nosotros estamos haciendo esta entrevista, primero tenemos que pedir permiso a una oficina de censura del gobierno del Ecuador. Entonces, cuando entran en campañas electorales, el Consejo Nacional de Elecciones toma posesión de los órganos de seguridad, permite a cada uno hacer su campaña, pero al gobierno le permite hacer cualquier cantidad de campaña que quiera. Entonces, o sea, es la toma de todas las instituciones para después manejar, eliminar todo lo que es la independencia de poderes y crear el poder absoluto. Si nosotros vamos a Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, lo que vemos es el manejo prácticamente de un poder absoluto, y ese poder absoluto no nos conviene a los salvadoreños. El poder absoluto corrompe, el poder absoluto es algo que al final no nos permite, nos pone a todos prácticamente como esclavos del gobernante, porque no tenemos a dónde acudir para defender nuestros derechos ante una instancia que sea independiente y que pueda de alguna manera, de manera imparcial, evaluar cada uno de las posiciones y juzgar imparcialmente. Esa democracia se alimentaron los griegos hace cerca de 2500 años y todavía hay personas en El Salvador que no la quieren entender. Bien, me gustaría que habláramos un poco al regreso de la participación de los actores políticos alrededor de esto, es decir, el caso de Ghana, PES, CN. Sí. ¿No ven ustedes que estén entendiendo o saben perfectamente lo que están haciendo? Debo hacer una pausa. Sí. ¿O saben perfectamente lo que está pasando y saben cuál es el papel que están jugando en esto? ¿El presidente Funes también o hay tanta ingenuidad alrededor de esto? Vamos a la pausa. Perfecto, vamos a la pausa comercial. Volvemos. Del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Arnoldo, la inquietud planteada en el segmento pasado entonces es que le decía, o hay tanta ingenuidad de los actores políticos que están alrededor de esto como para que no puedan conocer, digamos, si que efectivamente el camino que se está trazando en este país tiene que ver con una especie de réplica de lo que ha ocurrido en otros países, decía usted el caso de Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Venezuela. Sí. O qué está pasando entonces, o sea, no. ¿cómo ver el papel, por ejemplo, del Partido de la Esperanza, de Concertación Nacional, dos partidos estrictamente de derecha, o ahora el caso del mismo presidente Funes? Bueno, yo creo que no hay que engañarnos, estos son puros intereses, lo que se está jugando son puros intereses. El caso del Partido de la Esperanza y el caso del CN, recordemos que estos partidos fueron eliminados desde el 2004 habían sido eliminados de acuerdo a la ley, cuando no cumplieron con el mínimo de votos necesarios, claro. ¿Verdad? Pero no fue sino hasta el 2010 que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dijo se cumple la ley. O sea, la ley es la ley se cumple. Entonces, porque durante mucho tiempo ellos anduvieron con otras argucias legales para haberse mantenido. Entonces, obviamente que aquí hay una especie de sentimiento de rencor por haber sido eliminados como partidos políticos. Luego, estos partidos, tanto el CN como el Partido de la Esperanza, y aquí voy a agregar también al Partido Gana, han venido en forma consecutiva votando por todos y cada uno de los decretos que promueve el presidente Funes. O sea, desde que entró el presidente Funes, ellos han votado por todas las leyes, por todos los préstamos internacionales que requieren mayoría calificada, han votado por el aumento de impuestos, han votado por un endeudamiento que prácticamente ha sido de 13,000 millones de dólares, que ya tienen al país cerca de ser ahorcado. Sin embargo, entonces vemos prácticamente que son los diputados aliados del presidente de la República. O sea, aliados por cuestiones circunstanciales. Aliados por cuestiones circunstanciales, porque vemos nosotros que ya llevan 2 años, 3 años votando por todo lo que propone el presidente de la República. Diríamos que son como los diputados del presidente de la República, GAN, CN y PES. Y los diputados del FMLN, que ellos sí pues de siempre han tenido muy claro un proyecto que es totalitario, y la palabra totalitaria significa que ellos no creen en la democracia, ellos creen en tener el poder absoluto. Entonces ellos de verdad lo que están buscando es tener control de la Corte Suprema de Justicia, control de la Corte de Cuentas, control de la Fiscalía General de la República, control de todas las instituciones que de alguna manera hacen pesos y contrapesos para que unos se vigilen a otros, que es lo que funciona. Sobre estos puntos han habido algunos argumentos, y desde el FMLN también los hemos escuchado en algún momento, y es decir, bueno, si en el pasado la derecha tenía control de todas estas instituciones, y ahora ¿por qué es la alarma? Bueno, en el pasado yo creo que sí, tiene razón, esto no ha sido un ideal toda la vida, pero esta es la primera vez que tenemos una sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia que creo yo que ha dado ejemplo a la población de cómo se debe fallar. Esta Corte ha fallado, ha declarado inconstitucional la partida secreta del presidente de la República. Esta Corte ha declarado inconstitucional la forma de elegir diputados que se tenía antes, donde provenían de los partidos políticos, y nos ha dado la oportunidad de que seamos los ciudadanos los que de verdad decidamos por los diputados, y de esa manera que de verdad nos puedan representar. Esta Corte ha fallado en contra del sector privado también mismo. Esta Corte ha fallado en contra de todas aquellas resoluciones, afecten a quien afecten, pero que fallan de acuerdo a la Constitución. Entonces nosotros por esa razón es que un grupo al cual pertenece NEP, que nos llamamos Aliados por la Democracia, a donde ahí hay personas de derecha, de izquierda, ahí hay jóvenes, ahí hay todo tipo de pensamiento político, pero hay algo que nos une, y es que todos estamos de acuerdo que si no se cumple en El Salvador el Estado de Derecho, si no se cumple la Constitución, no vamos a caminar para ningún lado. Primero cumplamos las leyes, cumplamos la Constitución. Entonces, si ahí podemos estar de acuerdo, ahí tenemos grandes pasos que dar. Al final, la inversión extranjera lo que requiere para poder invertir en un país es seguridad jurídica. Y si no hay esa seguridad jurídica, entonces simplemente buscan otros países donde invertir. Entonces creo yo que sí, esa debería de ser el rumbo. A nosotros nos parece totalmente antagónico, totalmente contradictorio, por ejemplo, que el presidente ahorita esté queriendo anunciar unas leyes. Dentro de esas leyes hay una ley que se llama Ley de Estabilidad Jurídica, ya nos las mandaron para poder analizarla, queriendo dar una señal de atracción de inversiones. Pero ¿cómo va a venir alguien
a invertir en El Salvador con una ley que se llama Ley de Seguridad Jurídica cuando aquí no hay una corte Suprema independiente, sino que lo que tenemos son unos abogados que se han prestado a un juego de querer instaurar una Corte Suprema sumisa. Ese anteproyecto de ley se lo envió el presidente a la ANEP. Ese proyecto de ley lo ha enviado el presidente a FUSADA, lo ha enviado el presidente a la ANEP, son un conjunto de cerca de 6 leyes. Ahí está la ley de socio público-privado, está la ley de sociedades ¿cómo es que se llama? De sociedades internacionales, está una ley que se llama de estabilidad jurídica. Mire, son buenas leyes, la mayoría son buenas leyes, obviamente hay algunos ajustes y observaciones que podemos hacer, pero en el fondo de nada sirve hacer algo bueno con la mano izquierda si yo lo deshago con la mano derecha. O sea, si prácticamente a través de la complicidad del presidente que hablábamos antes, de permitir a los diputados tomarse la Corte Suprema, prestándoles la Policía Nacional Civil para que sean nombrados por la fuerza, prestándoles, sancionando un decreto que ha sido aprobado en forma inconstitucional porque no tienen atribuciones para reformar la ley del órgano judicial, si es que no viene a iniciativa del órgano judicial, al final va tomando una serie de medidas el presidente que también lo convierte en cómplice de este intento de golpe de Estado al órgano judicial. Escuchamos al presidente de la República esta semana en declaraciones que dio en otra entrevista de televisión y prácticamente dedicó muchos minutos de la entrevista a responder y a señalar, a hacer fuertes señalamientos contra la ANEP. Incluso en un momento determinado advirtió de que esta junta directiva de la ANEP podía ser ilegal. Mire, el presidente de la República está tratando de desacreditar, obviamente, y está tratando de posicionar como que si nosotros en ANEP somos los únicos que estamos en contra de este intento de golpe de Estado. Si es toda la población, son cientos de miles de salvadoreños los que están en contra. Debería de abrir los ojos y darse cuenta de que no es la ANEP nada más. O sea, nosotros, por cierto, que nosotros ayer revisamos muy bien ese tema del cual nos acusó de que si estábamos ilegales y estamos totalmente seguros que hemos seguido los procedimientos legales correctos. En estos momentos hay un trámite dentro del Ministerio de Gobernación, no sé qué tipo de investigación andará haciendo el presidente de la República para haber llegado a dar con ese trámite. No sé si va a utilizar la fuerza del poder público, ¿verdad?, para tratar de castigarnos por expresar libremente nuestras ideas, pero nosotros hemos revisado y todo está, la última elección que se acaba de dar, donde se reeligió prácticamente al presidente de ANEP, es totalmente legal y está acorde completamente a los procedimientos legales. De acuerdo, vamos a hacer otra pausa, regresamos con más. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Arnoldo, bueno, ya de parte de este grupo de partidos políticos, decíamos de GANA, PES, FMLN, CN, que acudieron a la Corte Centroamericana de Justicia, incluso admiten la parte que tiene que ver con ceder cierta soberanía en estos casos. Pero bueno, del otro lado hemos escuchado, debo entender que el Partido Arena
y otras instancias acudirán a la Organización de Estados Americanos, pedirán la participación incluso de Naciones Unidas. El mismo Procurador de Derechos Humanos hacía esa recomendación, que fueran a ese nivel de Naciones Unidas a pedir la participación. Pero bueno, estamos viendo como varios actores que si la Corte Centroamericana de Justicia, mucho más debilitada, puede involucrarse a estos niveles, pues uno esperaría entonces que esos otros organismos que tienen mucho más poder vinculante para Salvador, pues pudieran participar. Pero a lo que quiero llegar es, ya que se habla tanto de participación de otros actores y parece que ahora hay menos temor incluso desde la izquierda a ese tipo de participación de otros organismos, yo me pregunto, y le pregunto a usted, si por ejemplo el gobierno de los Estados Unidos de América, que tiene el Fomilenio 1 que acaba de terminar de desarrollarse y ahora se va por un Fomilenio 2, para poder desarrollar, para hacer esas inversiones de Estados Unidos que son donativos directos para Salvador, establecen aproximadamente 17, 18 condiciones que el país debe cumplir, y en esa hay una parte especial que tiene que ver con el ejercicio de la democracia, libertad de expresión, el tema de la aplicación de la justicia, y hay más. ¿No será que también entonces a esos niveles Estados Unidos podría hacer una revisión sobre cómo está el país? Sí, claro que sí. Creo que nosotros consideramos que debería de hacerla. Nosotros, bueno, hoy que ya ha regresado la embajadora Mari Carmen Aponte, queremos solicitarle una reunión. No sé si el día de ayer que hubo una celebración, el presidente NEP habrá logrado hablar con ella, pero básicamente sí, Estados Unidos tiene dentro de sus condiciones para poder ayudar a los países el que estén dentro del cumplimiento de la democracia. Entonces nosotros, yo puedo entender, ¿verdad?, de que la embajada y ahorita y el gobierno están trabajando muy de la mano y que tienen un objetivo muy loable, por cierto, de apoyarnos en el tema de Fomilenio, en el tema del Asocio por el Crecimiento. Pero creo que sí deberían de exigirle a este gobierno de El Salvador que como le digo, hay bastantes evidencias de que ha sido cómplice de la violación a la institucionalidad democrática del país, exigirle que se ponga del otro lado, se ponga como defensor de la democracia al presidente de la República como condición para poder ser beneficiario de todos los apoyos de Estados Unidos. Nosotros incluso hemos pensado que podemos hacer unas gestiones también ante los congresistas y los senadores de los Estados Unidos para hacer ver, para dar a conocer cuál es la realidad de lo que está sucediendo en El Salvador al mundo entero, ¿verdad? En estos momentos esta es una noticia que ha girado mucho alrededor de Centroamérica, pero todavía no es una noticia que esté girando dentro del ámbito de Washington. Ya hay una periodista de Washington que está viniendo a El Salvador, que está queriendo conocer un poquito más. Sabemos que en los próximos días sí ya va a ser un tema que se va a estar discutiendo allá, y posiblemente los Estados Unidos van a poner una condición especial al caso de El Salvador. Así es que yo creo que es una oportunidad, es un actor político que debería de estar leyendo más allá de un simple proyecto, porque al final el futuro de nuestro país está en que se respete la Constitución y en que funcione plenamente la democracia. Ahora, ¿han pedido o van a pedir esa reunión con la embajadora Mari Carmen Aponte? Vamos a pedir una reunión con la embajadora. Lo que pasa es que le decía yo que ayer ella tuvo sí, claro, una celebración del día de 4 de julio, que es hoy el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Que justamente se celebra este día, o sea, pero lo anticipan. Sí, muchas felicidades para todos los americanos, pero en todo caso, no sé si ya se podrá, si ahí mismo habrán platicado, pero sí, claro, en todo caso la reunión formal la vamos a tener. Y justamente explicar toda esta argumentación, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué podrían pedir ustedes? Básicamente decirle, bueno, a la luz entonces de esas condiciones que está, es que pongan en stand-by el desarrollo del segundo Fomilenio. Hay muchas condiciones, ¿verdad? Hay muchos que tienen. Nosotros como NEP realmente, nosotros lo que podemos hacer es exhortar a los diputados a que cumplan la Constitución y procedan a elegir magistrados, pero también entendiendo que muchos de los diputados que están en la Asamblea Legislativa responden al presidente de la República, como son GANA, CN, PES, creemos que el presidente de la República también debería de impulsarlos a buscar un tipo de negociación, a cumplir con la Constitución y proceder a una evaluación objetiva de quiénes son los mejores magistrados que puede tener el país. Entonces, y luego pues también le hacemos la exhortación al FMLN. Ya Arena ha dicho de que ellos están abiertos, que han creado una comisión, y yo les diría a los de Arena que de verdad, o sea, si en El Salvador el presidente Funes no está dispuesto
a hacer sus gestiones con los diputados que él maneja, entonces también Arena debería de condicionar sus votos a seguir apoyando préstamos que después el gobierno necesita para poder cubrir su déficit fiscal, porque este gobierno también está en una situación fiscal muy mala, y se encuentra en una situación muy mala a pesar de haber aumentado impuestos increíblemente, y nosotros lo dijimos, no va a resolver nada aumentando impuestos si él está en contra de la inversión y en contra del empleo. Si aquí no hay inversión, aquí no hay crecimiento económico, entonces tampoco va a haber recaudación de impuestos. Entonces eso es un tema que él está tratando de resolver y que debería de acercarse, si al final esto es un tema que todos podemos sentarnos en la mesa, conversar y resolver. Pero si las personas que se han sentido afectadas por las resoluciones de la Corte están actuando en forma caprichosa, con rencores, porque les quitaron la partida secreta, porque les quitaron el poder de elegir a los diputados sin permitir a la población opinar, o porque les eliminaron sus partidos, entonces ahí estamos atrapados, porque estamos pensando en el pasado. Ya olvidemos el pasado y pensemos en crear un futuro para El Salvador. Los salvadoreños lo merecemos. Perfecto, vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿cuál es la ruta o la salida más viable que puede tener este conflicto? Vamos a una pausa y regresamos. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Esta crisis, ¿cuál puede ser una de ellas? Es decir, es que se pueda poner de acuerdo Arena y FMLN y se vote, dicen algunos ratificar magistrados 2006 y 2012, pero es decir, ¿será que podemos ver, así como en Aliados para la Democracia hay gente de derecha y de izquierda, pero tienen coincidencia sobre la parte de los fundamentos de la democracia, que entendería que eso es lo que los mantiene unidos? ¿Será que en un momento determinado podemos ver al FMLN y Arena tomando algunos acuerdos? Fíjese que esa pregunta es bien importante. Al final, como los magistrados que son más adecuados en la sala de la Constitución o en cualquiera de las salas son aquellos magistrados que son fieles a cumplir el Estado de Derecho. Entonces, lo que deberían de hacer los diputados es comenzar a hacer ya, ¿verdad? Pero ya la evaluación de cuáles son sus competencias, cuáles son sus currículums, cuáles son su experiencia académica, cuántos artículos han escrito, cuál es su independencia política, cuál es su carácter, en fin, para poder determinar cuáles son los mejores de todos esos 30 candidatos, cuáles son los magistrados, independientemente que sean de derecha o de izquierda. Yo me recuerdo que hasta hace pocos años nosotros pensábamos, pero es que este magistrado es de izquierda, que el otro es de derecha, y hemos visto de que al final no importa si son de izquierda o de derecha, con tal de que estén conscientes que llegan a cumplir un papel de cumplir la Constitución. Esa misma experiencia hemos sentido nosotros dentro de Aliados por la Democracia. Habemos cosas en las que tal vez no estamos de acuerdo por ser ahí de unos de derecha, otros de izquierda, otros de diferentes pensamientos políticos, pero estamos de acuerdo en los temas de democracia, estamos de acuerdo en los temas de cumplimiento de la ley, del Estado de Derecho y la Constitución de la República. Entonces, en ese sentido, aprovechar ese impulso que hay y que se pongan de acuerdo Arena y el FMLN. No se trata de validar al 2006, pueden hacerlo si quieren para facilitar las cosas también, para de alguna manera para darle cierta estabilidad a los cargos de los magistrados que también han salido un poquito ahí se mira que están nerviosos, los nombrados en el 2006, la verdad que ellos tienen muchas opciones, los pueden reafirmar, los pueden cambiar,
cambiar si es que consideran que alguno no está actuando dentro de su área constitucional, y más importantemente, elegir lo que les corresponde elegir a esta legislatura. Ahora, pero ¿hay algo que negociar o no se trata de negociar? Yo diría que obviamente siempre hay una negociación, pero tiene que ser algo diferente a lo que hemos visto en los últimos años. Una repartición de cuotas es lo que hemos visto en los últimos años. O sea, tú nombras dos, yo nombro dos, ¿quién nombra el tercero? Entonces es una repartición de cuotas entre derechas, centros, izquierdas. Entonces al final vetos, este sí lo veto porque me puede causar un gran daño. Entonces yo creo que esa no es la manera adecuada de elegir magistrados. La manera adecuada de elegir magistrados es tal como tú contratarías a un asistente dentro de la prensa gráfica. Tú evalúas su currículum, su competencia, su experiencia, o sea, el valor que te puede agregar aquí dentro de la empresa. Claro. y de la misma manera están obligados los diputados, porque los diputados, nosotros somos sus mandantes como ciudadanos, nosotros los hemos puesto ahí al votar por ellos para que respondan a los ciudadanos. Entonces lo que les exigimos, verdaderamente tenemos la capacidad de exigirle a los diputados que cumplan su papel, ¿verdad? Porque si no están en una desobediencia. Yo creo que tiene mucha razón el fiscal general de la República cuando dice que va a procesar a estos diputados por desobediencia. Pero esa es otra parte en la actuación del fiscal general, Arnoldo. ¿No le está metiendo mucho más ruido, no le mete más leña al fuego a esto, o el fiscal está actuando de acuerdo al mandato que le establece la ley? Mire, lo que pasa que aquí, de acuerdo a nuestro sistema democrático, la Fiscalía también es un órgano independiente, tan independiente como lo es la Corte Suprema o la Asamblea Legislativa o el órgano ejecutivo. O sea, lo que ha sucedido es que la Fiscalía, el órgano ejecutivo le autoriza su presupuesto, y como no le da presupuesto para la persecución del delito, entonces de esa manera lo tiene amarrado, le quita la autonomía financiera, pero es una institución totalmente independiente. Entonces, por eso una de las recomendaciones de los aliados por la democracia es que tenga autonomía financiera la Fiscalía General de la República, porque la Fiscalía General de la República es la encargada de combatir la corrupción dentro del gobierno, es la encargada de combatir el narcotráfico. Entonces, y es la encargada también de procesar cualquier delito, y además es el representante para defender los intereses del Estado. Entonces yo no le veo ningún problema a que la Fiscalía esté interviniendo para tratar de que los diputados cumplan, porque están prácticamente en un abierto desacato y en una abierta desobediencia de la Constitución de la República. Y la participación de la Fiscalía no es un tanto, en términos de consecuencias, no es un tanto superficial, sobre todo porque, bueno, obviamente que está dentro del mandato de ley lo que está haciendo, pero ¿hasta dónde puede llegar esta acción? Sí. Digo, porque esto finalmente tendrá que... Sí, es un antejuicio. Es un antejuicio, pasa a la misma Asamblea Legislativa, son los mismos diputados los que tendrían que actuar. Sí, yo creo que sí, tú tienes razón, o sea, el tema no es tan fácil. O sea, no es un tema de simplemente probar, porque yo creo que la prueba ya es muy clara para todos los ciudadanos. El problema es que por esta protección que tienen los diputados del fuero, al final, pues, como que el procedimiento va a ser un antejuicio dentro de la misma Asamblea Legislativa, que él lo tiene que superar para después realmente poderlo llevar ante la justicia, ante las leyes. Entonces yo creo que sí, ese fuero protege a los diputados, lamentablemente es un tema de que así está nuestra Constitución, pero yo creo que abona a que los diputados busquen una solución. O sea, realmente si los diputados ahorita en este momento pues proceden a elegir magistrados como corresponde, pues en esa medida dejan de desobedecer. De acuerdo. Vamos a hacer otra pausa comercial, regresamos con más de la entrevista en línea. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, hay otro tema que lo hemos dejado al final, pero que obviamente tiene también mucha relevancia, Arnoldo, y decíamos cuando presentamos la entrevista, tiene que ver con la parte de la economía del país. Sí. Todo esto está vinculado, desde luego, y tiene consecuencias serias lo que hemos hablado sobre el tema de economía, pero agregado a esto viene una situación que al final uno se sorprende, pues, porque en una condición de cómo está la economía del país, en una situación de crisis social un poco política, digamos, por todo esto derivado de esta confrontación de poderes, vemos el sindicato del Ministerio de Hacienda cierra las aduanas y, bueno, pasan varios días y no hubo una acción hasta que hubo unas declaraciones del presidente antenoche y ayer, pues, entiendo que suspendieron el paro, pero el paro administrativo continúa. ¿Qué implicaciones está teniendo esto? Y hay varias partes de lectura. Una es la participación del gobierno, digamos, del presidente Funes en esto, y la otra es las consecuencias para la misma economía. Mire, ha sido terrible para la economía. Primero hay que recordar, ¿verdad? El Salvador ya de por sí es el país que viene creciendo más bajo de toda América Latina. O sea, nosotros, como alguien lo dijera, prácticamente es un paro obligado por el gobierno desde hace 2 años, o sea, desde hace 3 años que la economía está prácticamente paralizada. Sin embargo, en estos últimos 3, 4 días ha sido terrible la crisis económica que se ha causado por la huelga de los empleados del Ministerio de Hacienda. Nosotros estimamos que hay pérdidas de cerca de 120 millones de dólares. ¿Por qué? Porque prácticamente se llegaron a acumular 3.000 furgones en las fronteras y en las aduanas. 3.000 furgones dentro de los cuales habían mucho producto perecedero, frutas, hortalizas, habían medicinas que necesitan refrigeración, vacunas que tienen un precio y que se han arruinado. Por otro lado, los exportadores incumplieron su fecha de entrega y prácticamente los contratos están establecidos que si pierden una fecha de entrega pueden perder el contrato y después estos exportadores se ven en esa penosa circunstancia de tener que despedir empleados. Entonces, realmente ahorita se está dando una situación donde los empresarios están tratando de buscar cómo recuperar, que no se vayan a perder esos contratos, explicarle a sus clientes, ¿verdad?, de que pasó este problema con las aduanas, pero que ya no va a suceder, a pesar de que sabemos que sí puede volver a suceder. En el tema de las importaciones, vivimos en un mundo globalizado, un mundo competitivo, y en ese mundo competitivo todas las empresas ya funcionan con estos inventarios just in time, justo a tiempo. No se pueden dar el lujo de tener inventarios grandes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el día del lunes, entre lunes y martes, 60 a 70% de las fábricas no tenían materia prima para poder trabajar y tenían que despachar a sus empleados. O sea, no despedirlo, pero sí despacharlo porque simplemente no hay material para poder trabajar. Entonces, esas son pérdidas millonarias, pérdidas cerca de 120 millones de pérdidas lo que hemos tenido ahorita en estos 3, 4 días de la huelga del Ministerio de Hacienda. Esa es la contabilización únicamente para El Salvador, porque bueno, si estaba parado el tráfico ahí, había mucho producto que iba para los vecinos. Claro. Eso es El Salvador. Mucho de ese tráfico también agarran a El Salvador que iba para el resto de Centroamérica, o sea que también afectó a toda Centroamérica. Quiero decirte que al principio nosotros teníamos incluso dentro de ANEP algunas personas que nos hacían un llamado a que si podíamos hacer un paro de labores similar al que hizo la empresa privada en los años 80 con el presidente Duarte. Y nosotros analizamos que en estos momentos la empresa privada se debe a sus empleados, se debe a sus consumidores, se debe a sus clientes. Somos socialmente responsables. O sea, entonces que en estos momentos en los que ya de por sí hay un paro creado por el gobierno, por las aduanas, entonces nosotros no vamos a venir a sumar más a esta anarquía que ya existe por la inseguridad jurídica que se ha creado dentro de la Corte Suprema de Justicia, por los diputados y ante el problema de la crisis económica que estamos viviendo en el país debido a la huelga de las aduanas. Es decir, la posibilidad que se hablaba de un paro empresarial, eso está totalmente descartado. Es decir, un paro empresarial en respuesta, en aquel momento se decía a manera de rumor, ante lo que está ocurriendo en el tema de confrontación de poderes, pero ahora se agregaba el dato del paro en las aduanas. Sí, por eso te decía yo que el paro nosotros lo vemos que en estos momentos no es
no es adecuado, porque si ya de por sí las empresas ahorita tienen que trabajar doble turno para recuperar la producción para poder cumplir con los contratos de exportación, para poder cumplir con los consumidores, para podernos asegurar de que no queden desabastecidos los supermercados. Esto en todas las áreas, los distribuidores, los exportadores, los importadores, las fábricas, todos prácticamente en el sector privado tienen que hacer un esfuerzo doble. Claro. Entonces este es el peor momento como para andar pensando hacer un paro, y además que un paro que terminaría afectando a los salvadoreños a través del desabastecimiento o a través de la pérdida de empleos. Entonces nosotros creemos, nuevamente, como te dije antes, que somos empresas competitivas, empresas sostenibles, empresas socialmente responsables, empresas que se deben a sus empleados, que se deben a sus consumidores y a sus clientes. Entonces en estos momentos vamos a seguir haciendo el esfuerzo contra viento y marea, contra la inseguridad jurídica que nos impone la Asamblea Legislativa, contra la complicidad del Presidente de la República, que a pesar de estar sacando unas leyes por un lado, está sembrando inseguridad jurídica. Entonces lo que sí les pedimos es que cada una de estas instituciones del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, ¿verdad?, pongan un poquito de su parte para echar adelante El Salvador. El Salvador lo que necesita es seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no hay empleos, no hay crecimiento económico. Ahora, díganos, en la parte entonces que tiene que ver con el tipo de respuestas que se pueden dar, porque al final lo que estaban diciendo entonces los miembros de la ANEP, algunos miembros, como usted dice, es hay que ejercer presión ante esto para cambiar la situación. O sea, el paro es un mecanismo obviamente totalmente clarísimo de presión. Claro, es un que paro... tiene esas consecuencias que ustedes ya analizaron, pero entonces, ¿qué opciones quedan desde la ANEP para ejercer cambios? Bueno, las opciones que estamos realizando en estos momentos, como lo platicamos al principio, tienen que ver con que vamos a dar apoyo para interponer recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional por todas aquellas sentencias que sean firmadas por aquellos abogados que realmente no son magistrados. También vamos a mandar carta, vamos a poner una demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este sí es un convenio que ha firmado El Salvador y de alguna manera puede tener alguna acción vinculante. También vamos a mandarle carta al secretario Insulza, que sabemos que va a venir próximamente a El Salvador. Vamos a volver a mandar una carta actualizando a la Relatoría de Independencia Judicial de las Naciones Unidas, cartas a los congresistas de Estados Unidos, y vamos a pedir la intercesión de la embajadora de los Estados Unidos, a ver si ella puede apelar ante el presidente de la República para que respete la democracia. Vamos asimismo a pedir a otros empresarios que están trabajando muy de la mano, muy de cerca con el presidente de la República, que también ellos intercedan. En fin, tenemos una gran cantidad de acciones que ya estamos elaborando durante esta semana. Perfecto. Bueno, vamos a conversar más adelante para ver cómo evoluciona esto. Gracias, Arnoldo. William, un honor haber estado acá. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Terminamos entonces la entrevista en línea. Les recuerdo, mañana seguiremos hablando de este tema. Estamos haciendo gestiones para tratar de tener al fiscal general de la República con nosotros o, en su defecto, pues a otras personas que también tienen algunos puntos de vista sobre este conflicto entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa. Nos vemos mañana.